Buenas noches, estimados amigos, hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios nuestro Señor que nuevamente podemos estar juntos en este espacio organizado por los hermanos de la Iglesia Bautista, donde leemos la palabra de Dios. Por eso sean todos muy bienvenidos y yo los invito, si tienen la posibilidad, busquen una Biblia y me pueden seguir en su lectura. He titulado esta lectura Jesucristo, el Salvador del mundo. Y vamos a leer algunos versículos y meditaremos en lo posible en algunos de ellos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra. Evangelio del Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 2, verso 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Amén. Empezamos esta lectura y meditación con este versículo, ciertamente donde nos presenta Lucas el tiempo y el momento donde se cumplía con los ritos de la ley, esto es circuncidar al niño Jesús, una señal en la carne, en el prepucio, una ordenanza puesta por Dios desde los tiempos de los patriarcas. Abraham y sus padres, José y María, fueron al templo a cumplir con este rito, con esta ordenanza impuesta por Dios para aquellos tiempos. Y el contexto de este versículo nos viene hablando acerca de una promesa hecha por el ángel a María, que podemos encontrar esto en Lucas 1, verso 26 en adelante, se los voy a estar compartiendo. Dice así: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel de donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Hasta aquí leemos esta porción de la palabra. El mundo se prepara para una recordación muy especial sobre el nacimiento de el Mesías, el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo. Sabemos perfectamente que la Biblia no da fechas sobre este acontecimiento, pero lo importante es poder comprender y entender la veracidad de este acontecimiento ocurrido, histórico, a punto tal que el mundo habla de las cosas y la historia antes y después de Cristo. Crean o no crean,
Las cosas ahora se tratan a nivel tiempo, en acontecimientos antes y después de Cristo. Y este relato nos viene recordando cómo acontecieron las cosas, cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente, ya con un nombre puesto previamente, como dice la palabra, por el ángel Gabriel. Es normal que los padres carnales pongan el nombre a sus hijos, pero esta es una situación muy especial, porque la orden fue dada y llamarás su nombre Jesús. Jesús traducido quiere decir Dios salva. Es que para eso vino Jesús al mundo, a salvar al hombre del pecado. Por eso dice, será grande y será llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Y el trono será dado, el trono de David su padre, y su reino no tendrá fin. Qué preciosa la salutación del ángel para con María. Has hallado gracia. María, has hallado gracia delante de Dios. Y eso es también para todos nosotros, para todos los que creemos sinceramente y para todos los que han de creer sinceramente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en su obra redentora. Hallamos gracia delante de Dios por medio de la fe, por creer sinceramente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso Juan escribe en su Evangelio acerca de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, hablando de el Señor Jesús, envió el verbo. En el principio dice era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese verbo, esa palabra fue hecha carne, se manifestó en carne en el Señor Jesucristo. Y dice aquí el evangelista Juan, y habitó entre nosotros. El Señor Jesús habitó entre los apóstoles y todos los que lo seguían en ese tiempo. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracia y verdad, de la mano del Señor Jesucristo. Y el verso 17 vuelve a decir, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Qué precioso, la gracia y la verdad. El Señor Jesús ha declarado en su palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Disculpen. Y aquí María, en la salutación del ángel, le dice, has hallado gracia delante de Dios. Y es así, lo reitero, gracia hallamos todos delante de Dios, por medio de la fe, por haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Él nos hace ese regalo precioso. Nos regala la fe para poder creer en Él. Y en estos tiempos donde la humanidad toda se prepara para recordar este
precioso acontecimiento, la venida del Mesías, el Salvador del mundo. Y Pablo escribe en su carta, ¿no? El misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. Dios visitó a esta tierra y se encarnó en Jesucristo. Y vino para dar su vida en rescate por mucho. Esto es para salvar a toda la humanidad que cree en el Señor Jesucristo, que cree en las palabras del Señor Jesucristo y que obedece a la palabra del Señor Jesucristo. Es un precioso momento y un precioso tiempo para reflexionar cada uno de nosotros sobre nuestra vida en lo espiritual, entendiendo que las cosas materiales y esta carne es pasajera, perecedera, pero lo eterno, nuestra alma, nuestro espíritu, debe estar alineada y preparada para el precioso encuentro de aquel tiempo con nuestro Señor y Salvador. Cuando Él venga por su iglesia o cuando Él nos llame a su presencia, porque cada uno de nosotros tiene determinado un fin. Ciertamente lo desconocemos, pero qué bueno es estar preparados para que en cualquier instante podamos estar listos cuando el Señor nos llame o cuando el Señor venga por su iglesia. Tiempo de amor, de tratarnos en amor, en tolerancia, en paz. Y solamente son atributos de nuestro Señor Jesucristo que bien hacemos en ponerlos en práctica, ponernos en obras que el Señor Jesucristo dejó preparado. Tiempos de perdón, de pedir perdón, de perdonarnos unos a otros. Y acostumbramos a hacer balances porque termina el año. Y no te olvides, querido amigo, estimado hermanos, que en la columna del haber el Hijo de Dios cuenta con la gracia, con la fe, con el amor, con la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Pongamos en esa columna, contemos con el cuidado, la protección y todas las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente el balance va a ser positivo. ¿Y cómo hacemos para incorporar en esa columna del haber a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas? Arrepintiéndonos de nuestros pecados, reconociendo que nada podemos hacer por nosotros mismos, que no nos podemos salvar a nosotros mismos, ni podemos salvar a nadie, que necesitamos creer y confiar plenamente en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Te invito, estimado hermano, amigo, ora sinceramente a Dios. Si esa es tu situación, si verdaderamente crees y entiendes tu insuficiencia, nuestra insuficiencia para con las cosas celestiales y eternas, reconoce al Señor Jesús y a su obra, recíbele en su corazón. Es muy fácil hablar con el Señor, con respeto, con temor reverente. Amado Padre, te necesito, sálvame, es todo lo que debes confesar. Y si tu oración es sincera y es de corazón, Él te oye. Recibe esta preciosa lectura que hemos compartido, recíbela creyendo, recíbela con fe. Y serás prosperado en todo, en lo espiritual. Y el Señor irá acomodando las cosas materiales, el abrigo y el sustento que ha prometido para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga, recibe la paz del Señor y será hasta un próximo encuentro. Bendiciones.